semana número 3. Vamos a ver la unidad número 3 también, lo que es diseño conceptual de base de datos. En esta semana 3, el logro de esta sesión y lo que queremos que ustedes entiendan es que van a conocer un poco de los conceptos básicos del diagrama entidad-relación. Van a convertir los diagramas entidad-relación en tablas. También comprenderán y entenderán los mecanismos de abstracción de datos. Finalmente comprenderás lo que es la creación de una base de datos. El contenido para el día de hoy, vamos a ver un poco de la fase del diseño conceptual, también la reducción de diagramas de entidad-relación a tablas, los mecanismos de abstracción que son muy importantes para construir estas bases de datos. También, y vamos a resolver esta duda, ¿no?, que se suelen plantear: ¿qué debemos conocer para crear una base de datos? Hablaremos de qué es SQL, un poco de su historia, componentes de SQL y la sintaxis SQL, pero especialmente nos vamos a enfocar en lo que es el DML. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la fase del diseño conceptual, que es un esquema prácticamente elaborado a partir de los requisitos y restricciones establecidos por el cliente. Ahora, un esquema conceptual hay que recordar que es una representación gráfica que nos va a describir el conocimiento general sobre un dominio de un sistema de información, el cual nos va a permitir llevar a cabo sus funciones, ¿no? Para crear un esquema, los diseñadores deben conocer muy bien el dominio de este sistema de información. De aquí la necesidad de disponer de una lista de requisitos formalizados y tener una gran capacidad de abstracción. Y aun cuando estas dos condiciones se cumplen, el requisito no está 100% o el éxito no está 100% garantizado. Por ello, estos esquemas conceptuales vamos a describir un poco de su conocimiento y por tanto son modelos de alto nivel. Esto quiere decir que no incluyen detalles de implementación, pero nos van a ayudar mucho. Entonces, conocer el dominio de un sistema de información con los requisitos formalizados y con la abstracción nos va a permitir de mucho. Ahora pasemos con el modelo de entidad-relación. Este modelo de entidad-relación lo vamos a ver, bueno, ya cuando es la etapa de la construcción de la base de datos. ¿Por qué es conocido? Esto también por lo que es también uno de los más utilizados, ¿no? No solamente en ciertos países, ya prácticamente a nivel mundial, cuando quieren desarrollar una base de datos, mayormente utilizamos este modelo de entidad-relación. ¿Y qué contiene principalmente? Contiene lo que es una entidad, atributos y los tipos de relación, y esto nos va a poder facilitar el diseño conceptual de cualquier base de datos. Es por ello que, como vemos acá en el cuadro, ahí tenemos lo que es la especificación de los requisitos y lo que es el esquema conceptual a su derecha. Para pasar de los requisitos al esquema conceptual, tenemos que pasar por ese proceso de diseño conceptual. Ahora, el esquema conceptual, como les dije, es una descripción de alto nivel del contenido de información en la base de datos. Esto va a estar independientemente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar. Puede ser Oracle, puede ser MySQL u otro sistema gestor de base de datos. Entonces, el modelo conceptual va a ser el lenguaje que se va a utilizar para escribir esquemas conceptuales. ¿Con qué propósito? Para obtener un esquema completo de lo que se expresa todo. Por ello, ahí también vemos un pequeño ejemplo donde tenemos al autor y el libro y vemos cómo ellos se van relacionando, ¿no? Y estos gráficos los vamos a ver ya en las siguientes diapositivas. Ahora, hay que empezar con los conceptos básicos de diagrama de entidad-relación. Como pudimos ver en la semana pasada, mi compañero estuvo hablando de esto. Entonces acá vamos a representar a las entidades mediante los rectángulos. Los rombos van a significar las relaciones que existen entre las entidades. Las líneas son el enlace entre entidad atributo y entre entidad relación. Y estas elipsis van a representar los atributos. Ahora vamos a ver distintos tipos de elipses. Elipses dobles que representan atributos multivalorados o multivaluados. Las elipses puntuadas que representan atributos derivados. Y es unas elipses con el texto y con resaltado y también subrayado va a representar la clave primaria. Entonces con esto ya estamos profundizando un poco de estas imágenes y estas figuras que se van a ser representadas mediante este tipo de diagramas. Ahora, recordemos que este modelo de entidad-relación fue introducido por Peter Sheng en el año 1976. Es uno de los más utilizados, por eso es lo que vamos a ver un poco más. Ahora, en el diagrama de entidad-relación, como también estuvimos abordando en los siguientes temas anteriores, hemos visto que va a representar una entidad y esta entidad va a estar dibujada a través de un rectángulo. Entonces, ¿qué es una entidad? Es todo tipo de objetos sobre el cual se recoge información. Podemos tener a una película, a una persona, un auto, una ciudad. Entonces,
En este caso hemos cogido una película y una ciudad. Película viene a ser una entidad. ¿Qué tipo de película? No sé, puede ser la más conocida que tenga. Soul, no sé, Los Vengadores, La Momia, son ocurrencias de esta entidad, ¿no? Entonces son los claros ejemplos de una película. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es ciudad. Ciudad es una entidad también, es un objeto sobre el cual se tiene distinta información. Entonces acá tenemos en las ciudades más conocidas, Madrid, Valencia, Trujillo, son ocurrencias de esta entidad. Entonces ya estamos viendo ya como poco a poco ya estamos ya reconociendo este tipo de entidades, ¿no? Estas entidades claramente van a tener unos tipos de relaciones, ¿no? Se van a relacionar. Ahora, las relaciones, como les comenté, se representan mediante un rombo. Esta relación, ¿qué nos indica? Nos indica correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Acá tenemos una película con un actor. En una película pueden actuar muchos actores y un actor puede estar en muchas películas. Entonces hay una relación, ¿no? De muchos. Entonces, la relación indica la cardinalidad con la que una entidad participa en una relación específica, ya sea el número mínimo o el número máximo. En este caso va a ser un actor puede participar en muchas películas y en una película pueden haber muchos actores. Entonces ya estamos viendo ese tipo de cardinalidades, ¿no? Que van a variar. Eso va a ser dependiendo del caso y de que se presente. Ahora tenemos lo que es el atributo, que en este caso se va a representar con un elixir, que nos describe las características o características de interés sobre una entidad o relación. Acá también vamos a ver lo que es un atributo simple o atómico. Cuando hablamos de un atributo simple o atómico, este tipo de atributo no puede componerse ni subdividirse, de ahí la noción de atómico, también conocido también por el nombre de elemental, ¿no? Ya no se puede dividir, por ejemplo, si queremos dividir, no sé, el DNI de una persona, ya no lo podemos dividir porque es un número ya. En cambio, si queremos dividir lo que es una dirección, que vendría a ser un tipo de atributo compuesto, ahí sí, ¿no? Porque tenemos la calle, el jirón, y todos esos datos que se van a poder recomponer, ¿no? Entonces, este tipo de atributo compuesto se forma combinando, agregando atributos relacionados. Los nombres elegidos para los atributos deben ser descriptivos y generales. Después tenemos lo que es el atributo multivaluado o multivalor. Este tipo de atributo toma más de un valor para una ocurrencia dada por una entidad, ¿no? Entonces acá podemos tener lo que es el teléfono. Luego tenemos lo que es el atributo derivado. En este tipo de atributos es el usuario quien puede visualizar que no se puedan registrar estos tipos, ¿no? Entonces estos atributos se pueden calcular a partir de otros datos. Ahora, también tenemos lo que es el atributo clave. El atributo clave es un atributo que puede usarse para encontrar una ocurrencia de una entidad particular. Por ello se le llama clave. Es lo que le va a identificar. Como a nosotros como personas nos identifica un documento nacional de identidad, para un vehículo lo puede identificar una placa, ¿no? Entonces así vamos viendo que estas son las características principales y la cual va a identificar a una entidad. Por justamente esta clave. Ahora, vamos a ver lo que es un poco de las clases padres y clases hijos. Acá vamos a ver que tenemos en la imagen, tenemos que profesor y alumno, que son en sí, son personas. Entonces la clase padre sería persona y la clase hijo sería profesor y alumno. Entonces este tipo de relaciones que le llamamos generalización va representada por ese tipo de triángulo que está invertido. Entonces esa relación contenida que tiene la superclase, que en este caso sería persona, y las subclases que serían profesor y alumno. Entonces ya estamos viendo y ya profundizando un poco en lo que es este símbolo de generalización que nos va a permitir ya construir este tipo de clases, ¿no? Que también hemos visto un poco en lo que es programación. Bueno, también es uno de los más conocidos, que es la entidad débil. El símbolo de esta entidad débil es por un doble rectángulo, ¿no? Que lo puedes decir. Entonces, esta entidad, ¿por qué se caracteriza? Porque no tiene una llave primaria, una clave primaria. Entonces, se representa mediante este tipo de líneas y, bueno, tiene una dependencia, ¿no? Por ejemplo, una cuenta, para que exista una transacción, tiene que existir una cuenta. Así como para te puedo decir, para un cuaderno es necesario que existan las hojas. Si no, no sería un cuaderno. Entonces es así, ¿no? Va a haber una dependencia. Sin ello no puede existir lo otro. Entonces, esta entidad débil va a depender mucho de la entidad fuerte, que lo llamamos cuenta, ¿no? ¿Por qué no le he mencionado entidad fuerte? Porque ya es obvio, ya que
las entidades fuertes solamente van a estar representadas por un solo reclamo. Entonces, las entidades débiles tienen una dependencia, es por ello que no tienen una clave primaria. Ahora, existe una metodología de lo que es el diseño conceptual. Para ello lo hemos establecido en 8 pasos. Antes de hacer una metodología de diseño conceptual, como lo vimos en la clase pasada, tenemos que el primer paso es identificar las entidades. Estas entidades, como les dije, tienen unas características que la identifican, tienen información valiosa. El segundo paso es identificar las relaciones. Las relaciones, cuando hablamos de esto, es qué relación puede tener una persona con un objeto. O sea, es decir, en mi caso, yo tengo una relación con la computadora. Yo, para acceder a mis clases, necesito una computadora, ¿no? Y la computadora puede ser utilizada por mí o puede ser utilizada por un familiar o por un amigo. Entonces ya estamos identificando ese tipo de relaciones que se van produciendo. En el paso número 3 tenemos que identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona tiene un nombre, tiene un documento nacional de identidad, tiene una dirección, tiene un teléfono, tiene un correo, tiene apellidos y todo ello, ¿no? Entonces, ya estamos acá identificando este tipo de atributos y también reconocerlo, si es un derivado, es un multivalorado, como la dirección. Y entonces hay que identificar este tipo de relaciones y saber, ¿no? Cómo se asocian con este tipo de entidad. El paso número 4 es determinar los dominios de los atributos. En este caso los dominios hay que ver, ¿no? Si es que va a ser una llave principal, una llave, bueno, llave no, clave primaria, una clave foránea, o clave que va a depender de otra entidad, ¿no? Ahora, luego hay que identificar estos ¿cómo se llama? Identificadores, para la redundancia, los cuales nos va a permitir de mucho para construir este tipo de diseño conceptual. Continuamos con el paso número 6, que es determinar las jerarquías de la generalización, si es que hubiera, ¿no? En ese caso, como vimos en el ejemplo anterior, teníamos en lo que era persona con profesor y alumno. Si es que existiese este tipo de relación, podemos ya generalizar y construir el diseño conceptual. Si en caso no hubiera, continuamos con el siguiente paso, que es ya dibujar el diagrama de relación, unirlo mediante los rectángulos, las relaciones que existían a través de los rombos. Entonces acá ya estamos ya dibujando. Luego de ello, tenemos que revisar el esquema conceptual, porque siempre a la primera de repente van a faltar algunos detalles o revisar algunas cosas que se nos hayan pasado o hagamos omitido, ¿no? De repente al momento de construir. Entonces es bueno y sugerible revisar todo este tipo de esquemas conceptuales que vamos construyendo. Ahora, tenemos lo que es reducción de los diagramas, entidad relación a tablas. Para ello, vamos a utilizar lo que es el modelo físico y es uno de los diagramas más detallados de los diagramas de entidad-relación. En este tipo, vamos a ver que la transformación de un diagrama a un modelo relacional va a corresponder a la fase, ¿no? Entonces, el artefacto de entrada para el diseño lógico es el esquema conceptual, que es el MER, elaborado en la fase de diseño conceptual. Y el artefacto de salida va a ser lo que vamos a ver a continuación. Para ello, las tablas ayudarán a representar las entidades. Las partes clave de las tablas, entidad-relación, son las siguientes. Tenemos campos, claves, tipos, cardinalidad y ordinalidad. En los campos, como les dije, son representados prácticamente los atributos de cada tabla. En empleado tenemos lo que es el campo ID de empleado, el campo nombre, el campo dirección, el campo teléfono, el campo apellido paterno, apellido materno, email, edad. Ahora, cuando nos hablamos de las claves, nos ayudan estas principalmente a categorizar los atributos. En este caso, las claves se utilizan para vincular diversas tablas en una base de datos entre sí de la manera más eficiente posible. Es por ello que vamos a identificar dos tipos de claves. Primarias, que son un atributo o combinación de atributos que identifican de forma exclusiva uno y solo a una instancia de una entidad. Mientras que tenemos la clave extranjera, que son creadas siempre que un atributo se relacione con otra entidad, en una relación de uno a uno o de uno a muchos. Entonces ya vamos a ver que estas tablas, como les dije, se van a ir relacionando y van a tenernos toda tabla. Para que sea considerada una entidad, tiene que tener su llave primaria. Y vamos a ver que van a existir asociaciones, ¿no? Estas tablas principales van a tener una relación con otras tablas. Y esto se va a generar a través de las claves extranjeras o, bueno, secundarias, que las podemos llamar, pero más adelante ya lo vamos a llamar foráneas. Entonces,
Por eso están representados SPK, que significa Primary Key, y el FK, que significa Foreign Key, ¿no? Llave primaria y llave foreign. Ahora, seguimos con lo que es tipos. Se refiere al tipo de datos en el campo correspondiente a una tabla. Por ejemplo, tenemos el campo número. El número, en programación, si recordamos, el campo está representado por un entero. En este caso va a ser de 4. 4 espacios va a ocupar ese número. Título. Título, en este caso va a ser un varchar de 255. Autor también va a ser un varchar. Descripción, un varchar. Páginas enteras. Precio entero, en este caso lo están considerando entero. Puede ser considerado como doble, porque sabemos que el precio puede tener factores decimales. Ahora, en cardinalidad y ordinalidad, bueno, cuando hablamos de estos términos, primero hay que entender uno de cada uno. Cardinalidad se refiere al número máximo de veces que una instancia en una entidad se puede relacionar con instancias de otra entidad. Por otro lado, ordinalidad es el número mínimo de veces que una instancia en una entidad se puede asociar con una instancia en la entidad relacionada. Estas cardinalidades y ordinalidades, vamos a ver, ¿no? Las relaciones que se van a ir presentando. Como les dije, tenemos de uno a muchos, solamente uno, cero o ninguno, o digo 0 o 1, 1 o muchos, 0 o muchos. Entonces este tipo de relaciones se van a ir presentando y lo tenemos que ir analizando e identificando en la construcción. Ahora, siempre surge esa pregunta, ¿no? Ya, tenemos ya llegar a entidad de relación, bueno, y ahora, ¿cómo hago para reducir, ¿no? El diagrama a las tablas. Bueno, como les dije, todo esto va a ser a través del modelo relacional. Entonces, este tipo de modelos relacionales nos va a permitir justamente ya transformar esto. Entonces, nosotros vamos a empezar con ello. Aplicando el modelo relacional, vamos a utilizar un grupo de tablas para representar los datos y relaciones entre ellos. Entonces, cuando vamos a ver lo que son los rectángulos y los rombos, lo vamos a representar por tablas. Y los campos van a ser representados por unas elipses, que van a ser los atributos, como les comenté. Como pueden ver acá en la imagen que está a su derecha de su pantalla, tenemos lo que es la empresa, la relación que es tiene, y la otra entidad que es profesional. Entonces, acá vemos que empresa ya se está convirtiendo en una entidad, tiene su llave primaria, que es el NIF, sus otros atributos que es el nombre, domicilio fiscal, dirección, facturación. Entonces eso ya lo estamos llevando ya a una tabla. Ya, hay algunos que lo desean pasar por campos, o sea, escribiendo, ¿no? Empresa, abro paréntesis, NIF, luego punto y coma, nombre, domicilio fiscal. Esa es otra manera. En este caso ya lo están haciendo de frente, ¿no? De empresa ya lo tienen ya sus datos. Cuando ya agarras esa experiencia, ya de frente ya lo cogen y lo mandan ahí, ¿no? Pero para comenzar sería bueno que empecemos así, ¿no? Colocando el nombre de empresa, abre paréntesis, NIF, identificando si es una primary key y así, ¿no? Entonces acá estamos viendo ya que lo están haciendo ya directo. Entonces en lo que es tiene, como es una relación de uno a muchos, va a haber una relación que se va a producir, una nueva tabla que se va a producir, que es empresa y profesional. Entonces frente a esta situación se va a generar esto y van a tomar las dos llaves primarias de ambas entidades, que es el DNI y el NIF, el DNI de profesional y el NIF de la empresa. Entonces acá se va a generar una nueva tabla. Ahora, también tenemos lo que es la tabla profesional, en que tenemos un primary key, que es el DNI y sus atributos, ¿no? Nombre, apellido, experiencia y CV. En este caso son los campos, ya. Vamos a utilizar estos nombres, ¿no? Ahora, la reducción también de estos diagramas, vamos a ver así en imágenes. Estos son un poco ya de lo que vamos a ir viendo ya con más profundidad. Es la entidad préstamo. En este caso préstamo, como les dije, para pasar a un modelo de entidad relación, modelo relación, vamos a pasar por esto. Préstamo lo vamos a escribir así, ¿no? Préstamo tiene la llave primaria, en este caso la clave primaria, va a ser subrayado, número de préstamo, como vemos ahí también en la imagen, el número de préstamo está subrayado. Ese subrayado identifica que es la llave primaria, ¿no? Su clave principal. Y luego el atributo importe. Entonces aquí ya estamos identificando una entidad. Así es como se escribe o el modelo relacional, ¿no? Para identificar este tipo de entidad y ya pasarlo a una tabla. Ahora, vamos a ver también que vamos a tener estos casos de los atributos compuestos. Por ejemplo, en este caso tenemos la entidad personal. Tenemos los campos, los campos que es cédula, nombre, edad, dirección, teléfono. Pero miren, en lo que es dirección nos dice que dirección tiene ciudad, calle y número. Entonces, al momento que vamos a trasladar este diagrama a una tabla,
nosotros no vamos a poner dirección, ciudad, calle y número, ¿no? Porque sería redundante. Entonces solamente colocaríamos en el orden que estamos viendo, ¿no? De la parte superior hasta la parte inferior. Sería personal, abrimos paréntesis, cédula, que es la llave primaria, lo subrayamos, luego colocamos punto y coma nombre, punto y coma edad, punto y coma ciudad, punto y coma calle, punto y coma número, y luego el teléfono. Ya no hemos colocado dirección, como les dije, para evitar la redundancia. Entonces, en estos campos vamos a almacenar estos tipos de valores, ¿no? También tenemos lo que son los atributos multivalorados, y los vamos a ver así en este tipo de gráficos, nos va a ser muy conocido. En este caso vamos a dibujar, bueno, ya tenemos dibujado y vamos a representar mediante lo que es la persona a través de su ID y su nombre, que son, bueno, su ID es la llave primaria y por eso tanto va a ir subrayado, y nombre es un atributo. Entonces tenemos eso. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué teléfono no va a ir también ahí? ¿Por qué no? Porque en este caso es un atributo multivalorado o multivaluado. En este caso, ¿qué hacemos con esto? Este tipo de atributos lo vamos a sacar y lo vamos a convertir en una pequeña tabla. En este caso no lo vamos a colocar con el nombre de teléfono. Vamos a colocar teléfono de quién, de la persona, ¿no? Y este campo se va a convertir en una entidad. Por lo tanto, esta nueva entidad va a coger la llave primaria de la entidad original, que es persona. Entonces sería teléfono persona, abrimos paréntesis, ID como su llave primaria, luego ponemos punto y coma y el atributo que es el multivalorado, que es teléfono. Entonces ya estamos generando acá una nueva tabla. Entonces cuando tenemos este tipo de gráficos y se nos presenta así, nosotros tenemos que pasarlo a este modo para que generemos una tabla, dos tablas, ya no sería una, serían dos tablas que nos permitiría ya construir y diseñar una base de datos. Además también veremos que lo que es las entidades débiles. En este tipo, lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos acá en el lado de transacción. Como pueden ver acá en lo que es cuenta y transacción, cuenta tiene lo que es su número de cuenta como su llave primaria y saldo como un atributo. Ahora, veamos lo que es transacción, que tiene el número de transacción, la fecha y la cantidad. Cuando es una entidad débil, como les dije, hay una dependencia. Y al existir esa dependencia, va a necesitar de una llave primaria para que funcione. Entonces, vamos a coger la llave primaria de quién, de la entidad cuenta. En este caso, su llave primaria es número de cuenta. Entonces, lo vamos a colocar número de cuenta, la llave primaria, número de transacción. La llave primaria también. Entonces, ahí van a ver esas. Luego tenemos lo que es fecha y cantidad. Entonces, ya tenemos armado ya lo que es el modelo relacional. Y vamos a coger, ¿no? Como les dije, esa llave primaria de la entidad fuerte, que en este caso era cuenta. Pero ya tenemos armado ya el modelo relacional, ¿no? Transacción, número de cuenta, número de transacción, fecha y cantidad. Entonces ya estamos armando ya lo que es una tabla. Ahora, también las relaciones van a presentarse, ¿no? De uno a uno. Vamos a ver este tipo. Por ejemplo, acá tenemos autos con registro de circulación. En este caso, autos, ¿cuál es su llave primaria? Placa. Placa, sus atributos adicionales, que es color, modelo, marca. Ahora, al siguiente, tenemos lo que es registro de circulación, el cual tiene un código, la llave primaria, su tipo y su fecha. Ya. Ahora tenemos estas dos entidades. La relación que se presenta es de uno a uno, ¿no? Entonces, un auto puede tener un solo registro de circulación y un solo registro de circulación tiene un solo auto. Entonces, los autos, vamos a escribir sus atributos mediante los campos, ¿no? Que son placa, color, marca y modelo. Eso lo dejamos ahí normal. Pero en lo que es registro de circulación, vamos a agregar un campo más, que sería código, tipo, fecha. ¿Y cuál sería el nuevo campo? Placa. Placa sería como ya un nuevo campo, ¿no? Que se va a registrar. Entonces, frente a este tipo de situaciones, tenemos que identificar este tipo de campos y lo vamos a agregar a la nueva entidad. Después tenemos lo que es relaciones de uno a muchos. En este tipo de relaciones vamos a tener dos tablas, pero dos tablas que también se van a parecer mucho en el anterior, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver, departamento y municipios. Departamento tiene su llave primaria código. En este caso lo vamos a llamar código de departamento para identificar. Como se puede redundar y se puede, prestar una redundancia con la siguiente entidad, por ello le hemos puesto ese nombre.
Entonces tenemos código de departamento como campo. El siguiente campo sería nombre. Luego tenemos el campo habitantes y el campo área. Ya tenemos una tabla ahí. Ahora en municipios tenemos código de municipalidad, el nombre, los habitantes, bueno, en este caso habitantes o área. Y ya, área también, y en este caso me falta corregir lo que es fecha. Entonces, pero a ello vamos a tener que agregar lo que es el código de departamento. En este caso el código de departamento lo vamos a extraer de la llave de la entidad departamento. ¿Por qué? Porque va a ser su, ¿cómo decirlo? Su llave foránea, ¿no? Lo que es en la tabla de departamento va a funcionar como una llave primaria, para la tabla municipios va a funcionar como una llave foránea. Entonces esa llave foránea va a ser lo que va a permitir unir esta tabla con la tabla de departamento. Entonces ahí hay una dependencia. Al momento que nosotros busquemos alguna información, lo vamos a poder encontrar ahí, que sea en la tabla de departamento, en la tabla municipio. Si queremos investigar, no sé, la tabla de departamento, o digo, la tabla municipio, a través del código de departamento, podemos ver el código municipio, el nombre del municipio, el área, la fecha y así, ¿no? Distintos campos que podemos ofrecer. Y bueno, finalmente tenemos lo que es las relaciones muchos a muchos. Como les dije también, en estas dos entidades, que es libros y autores, va a haber una nueva entidad, ¿no? En una tabla que se va a llamar la tabla escribe, o le podemos llamar libro-autores, ¿no? Entonces, en la tabla de libros tenemos código del libro, el nombre, el tema y la editorial. En lo que es la entidad de autores tenemos lo que es el código del autor, el nombre y nacionalidad como campos. Ahora se va a generar una nueva tabla con las llaves primarias de ambos, que es el código del libro y el código de autor. En este caso va a funcionar como su llave primaria. Entonces acá vemos una nueva tabla que se está generando a partir de ¿qué? De una relación que existe de muchos a muchos. Entonces ya estamos viendo cómo se van produciendo estas nuevas tablas, ¿no? Que a veces pensábamos que solamente estas son dos entidades y nada más, pero no, se genera una nueva tabla donde se van a estar las dos llaves primarias de dichas tablas que mencionamos. Ahora, también vamos a ver el caso de generalización, así como vimos hace poco también, vamos a ver acá. Tenemos lo que es la superclase, que en este caso es persona, y la subclase que sería empleado, profesor y estudiante. Persona tiene la llave principal que es cédula, sus atributos, nombre, apellido y dirección. Empleado, tenemos lo que es, también va a compartir la misma llave primaria, recordar esto. Al momento que tengas una subclase, la llave va a utilizar la llave primaria de la superclase, que en este caso era persona. Entonces, empleado, estudiante y profesor van a compartir estas llaves primarias. Entonces sería, empleado tendría la llave primaria de la persona y sería su salario. El estudiante la llave primaria, que es cédula, su atributo, que es carrera. Igual, la entidad profesor, su llave primaria de la persona y lo que es costo. Ahora, esto, si es que ya tenemos ese hábito ya identificar más rápido, lo pasamos de frente a tablas con los campos respectivos, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver en la imagen, ya hemos pasado esto a unos campos y acá se van a ir almacenando, ¿no? Distintos registros. Ahora, acá yo les pongo un ejemplo. Hemos puesto de los requerimientos de una escuela, ¿no? Un profesor o un docente le enseña uno o varios cursos, pero cada curso le enseña un solo profesor. También, un alumno aprende uno o varios cursos. A la vez, un curso puede ser aprendido por varios alumnos. Realmente tenemos un alumno, tiene una matrícula y esa matrícula le pertenece a un solo alumno. Continuamos con eso. Para este caso, mediante esta lista de requerimientos que se han planteado, nosotros vamos a construir su diagrama. En este caso yo ya lo tengo construido con la herramienta y el software DIA que nos planteó el compañero Edison. Entonces, con esta herramienta hemos podido dibujar esto. Lo que tenemos es el profesor, la entidad profesor, la entidad persona, la entidad alumno, la entidad matrícula y la entidad curso. ¿Qué nos decía en un comienzo? Un profesor enseña uno o varios cursos, pero cada curso le enseña un solo profesor. Entonces tenemos la relación entre profesor y curso. Profesor y curso, justamente. Ahora, ¿qué relación nos está diciendo? Un profesor enseña uno o varios cursos. Entonces existe una relación de uno o muchos. Entonces, acá estamos viendo también sus atributos. En este caso lo vamos a considerar como campos, ¿ya? ¿Cuáles serían sus campos? El profesor tenemos lo que es el código y el tipo de pensión.
En el curso tenemos el código, la hora, el nombre del curso, ¿no? Entonces ya estamos viendo ya que estamos generando estos atributos y también hay que saber identificar qué tipo de atributo, ¿no? Un atributo, en este caso el código, ya saben, va a ser de atributo clave, el principal, ¿no? Y también para lo que es el profesor, que viene a ser su código. ¿Qué más nos decía? Un alumno aprende uno o varios cursos. A la vez un curso puede ser aprendido por varios alumnos. Alumno y curso. Bien, acá tenemos lo que es alumno y tenemos lo que es curso. Entonces, un alumno va a aprender un curso. Entonces, esta entidad, ¿qué campos tiene? Tiene el campo código, tiene el campo facultad, tiene el campo carrera. Sabemos que este va a ser su llave primaria, ¿no? O su llave principal. Entonces ya estamos viendo. Y acá, bueno, esto ya lo mencionamos, los atributos, pero miren, acá se está generando una relación de muchos a muchos. Entonces acá se va a generar una nueva tabla. Y esta tabla que va a compartir el campo nota. Entonces ambos comparten este campo. Y vamos a ver este tipo, como les dije, vamos a ver estas relaciones que pueden tener atributos, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo ya lo que es el atributo nota. También nos dice al final, un alumno tiene una matrícula y esa matrícula le pertenece a un solo alumno. Matrícula le pertenece a un solo alumno. Entonces, en el campo matrícula, ¿qué atributos va a tener? Su código de matrícula, la fecha, el grado y la sección, ¿no? Entonces ya estamos viendo ya cómo se va armando y finalmente la relación, ¿no? Que se va produciendo uno a uno. Entonces ya tenemos construido lo que es el diagrama de entidad-relación con sus atributos. Y claro, como les dije, miren, acá estamos identificando alumno, profesor, y en un caso vimos que persona, que debería ser la superclase, y en este caso el profesor y el alumno serían las subclases. Entonces ya estamos viendo esta generalización. En este caso, en la herramienta guía solamente se representa así, pero hay otras herramientas que vamos a ver representadas por un triángulo invertido. Ahora, luego de tener listo ya lo que es el diagrama de entidad-relación, ya vamos a pasar por el modelo relacional, pero en este caso yo me salté ese paso y ya le hemos de frente pasado unas tablas. Las tablas son las siguientes y esto se ha construido en la herramienta MySQL. Bueno, en este caso tenemos lo que es profesor, curso relacionado con alumno, que es una tabla que se generó de muchos a muchos, y alumno matrícula, también profesor y persona. Veamos acá. Esto van a ver acá, bueno, de repente no lo pueden visualizar, pero yo veo acá que es una llave. Esta llavecita representa la llave primaria, que está de color amarillo. Y esta llave roja es la llave foránea. ¿De qué tabla? De la tabla persona. Entonces, esta llave, su llave primaria va a pasar acá, ¿no? Pero como una llave foránea para esta tabla que es profesor. Entonces, ya vamos colocando los atributos, identificando, y estas llaves foráneas a veces no es que nosotros lo creamos, esto se genera mediante las relaciones que nosotros vamos generando. Claro, esto ya se va haciendo, como les dije, mediante un sistema gestor de base de datos. Entonces, con ayuda de MySQL hemos visto que ya se está generando esto. Entonces, vamos relacionando, se van relacionando alumno con sus campos. Miren, acá también la tabla alumno comparte la llave foránea, tiene la llave foránea, digo, de la persona. Y así, ¿no? Ahora, alumno, un curso, como les dije, va a haber una relación de muchos a muchos y se va a generar una nueva tabla. En este caso van a tener las dos llaves primarias de ellos y van a pasar acá, a esta nueva tabla, pero también van a estar acompañados del atributo que era nota. Finalmente tenemos lo que es alumno con matrícula. Entonces ya estamos viendo que lo que en un comienzo lo teníamos así, ¿no? Como requerimientos, y que a veces de repente no teníamos mucho conocimiento, pero con los mecanismos, que lo vamos a presentar más adelante, que es los mecanismos de abstracción, ya vamos a saber construir los diagramas de entidad-relación y pasarlo a lo que son las tablas. Entonces con esto nosotros ya tenemos ya construido nuestras tablas, valga la redundancia, y que nos van a servir de mucho ya para lo que es la base de datos, ¿no? Para construir programas, páginas web y todo lo que abarque esto de base de datos. Ahora, vamos a ver de los mecanismos de abstracción. Estos mecanismos, como les dije, nos va a permitir construir las bases de datos, identificar las relaciones, los atributos, las entidades, ¿no? Entonces,
El proceso de abstracción nos va a ayudar a modelar los datos al hacer que enfoquemos en lo esencial, pasando por altos aspectos que no consideramos relevantes para nuestros objetivos en la representación del mundo real. Ahora, para este caso, los modelos de datos ofrecen distintos mecanismos de abstracción a fin de facilitar la representación de los datos, siendo el esquema el resultado de aplicar un proceso de abstracción a un determinado mundo real. Los principales son clasificación, agregación, generalización y asociación. En este caso hemos puesto un ejemplo para un vehículo. El vehículo, su clasificación, ¿cuál sería? El vehículo tiene una matrícula que es G402205, como podemos ver en la imagen, es de la clase auto, ¿no? Ahora, su agregación está formado por 4 ruedas, un chasis, un motor, etc. Acá ya estamos identificando cuáles son sus atributos, ¿no? ¿Cuál es lo que identifica a este auto? Generalización. Un auto es un vehículo, ¿para qué? Para transportar personas y objetos. Entonces ya estamos viendo qué es un vehículo, para qué sirve este vehículo. Ahora también, asociación. Bueno, en este caso le hemos puesto que su propietario es Saúl y su conductor es Ricardo, y podemos tener otras asociaciones, ¿no? Con lo que podemos identificar, ¿no? De repente el vehículo ha sido traído de tal lugar y así, ¿no? Vamos asociándolo con distintos objetos y ya los vamos abstrayendo, ¿no? Ya los vamos ya trayendo a lo que es la realidad. Ahora, pueden combinarse entre sí, ofreciendo interesantes mecanismos semánticos para estructurar las datos, que sea clasificación, agregación, generalización y abstracción. En lo que es la clasificación, vamos a reconocerlo fácil con esto, por eso lo he puesto en paréntesis, es miembro de, por parte de. Clasificación, cuando hablamos de esto, es la acción de abstraer las características comunes a un conjunto de ejemplares. ¿Para qué? Para generar una nueva categoría a la cual pertenecen dichos ejemplares. Entonces acá he puesto 2 imágenes, que es un auto y a su lado una bicicleta. En este caso vamos a clasificar como vehículos a las máquinas, animales o cosas, pero con medios de propulsión propios, lo que sirven para desplazar seres o objetos desde una posición a otra. En este caso el auto, siendo un vehículo, tiene un motor, ¿no? Que le sirve para que pueda avanzar, o sea, tiene un mecanismo de propulsión, ¿no? En cambio, una bicicleta necesita de un medio, en este caso sería la persona, para que pueda avanzar, ¿no? Claro que ahora hay otro tipo de bicicletas que ya hay con motor, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la bicicleta ya así, la que es la común, ¿no? Que es así sin motor, y entonces necesita de un medio, en este caso sería la persona. Entonces, al auto lo consideremos un vehículo, pero a la bicicleta no. Entonces, la clasificación se corresponde con el concepto de pertenencia a un conjunto. Es miembro de. Siempre, a veces nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si es clasificado o no? Si es que pertenece o no. Por ejemplo, podemos clasificar las asignaturas de varias maneras. Si son obligatorias, optativas o electivas. También si son anuales o semestrales, ¿no? Sí, que lo podemos llevar así. Entonces acá ya estamos viendo cómo lo vamos clasificando, ¿no? Este tipo de mecanismos nos va a ayudar mucho para construir esta base de datos. Ahora tenemos el mecanismo de agregación, que es parte de. Siempre vamos a saber con esto y lo vamos a reconocer así. El cual consiste en construir un nuevo elemento del modelo como compuesto de otros elementos. Se establece una relación, es parte de, entre los elementos componentes y el elemento compuesto. Por ejemplo, para los departamentos empresariales. ¿Qué departamentos tenemos empresariales? Tenemos departamento de sistemas, departamento de finanzas. También tenemos el departamento de marketing, el departamento de recursos humanos. Entonces ya estamos viendo que recursos humanos y marketing son departamentos. Entonces ya tienen una cierta relación. Y entonces pero ¿son qué? Son parte ¿de qué? De los departamentos. Entonces ya estamos viendo cómo esto se va relacionando, ¿no? Tienen algo en común, que son departamentos empresariales, claro. Generalización. Este es otro mecanismo también. Es la acción de abstraer las características comunes a varias clases, en este caso las subclases, para constituir una clase general, que es la llamada superclase, que las comprenda. Por ejemplo, el conjunto de ejemplares de una subclase es un subconjunto de los ejemplares de la correspondiente superclase. Entre los elementos subclase y el elemento superclase se establece una relación de tipo es-un. A ver, algo sencillo. La superclase persona es una generalización de las subclases profesor y estudiante. Otro también que le podemos ver y ayudándonos en las imágenes
tenemos que un equipo de fútbol va a estar conformado por quienes, por jugadores y por un subentrenador. Entonces, ya tenemos una superclase que lo vamos a considerar equipo de fútbol, el cual va a estar compuesta de quienes, de jugadores y de su entrenador o coach, como le llaman. Entonces acá ya estamos viendo que las clases padres y las clases hijos se van a relacionar. Entonces esto también ya lo estamos abstrayendo de tal modo que nos va a permitir, dije, construir una base de datos, pero ya mediante estos tipos de mecanismos. Ahora tenemos lo que es el mecanismo de agregación. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Con SPUN, así nomás. Por ejemplo, en algunos modelos, bueno, no va a aparecer este tipo de abstracción como tal, existiendo, bueno, ningún concepto especial para representarla, pero es algo relacional, ¿no? En este caso tenemos a lo que es el profesor y, bueno, un curso, ¿no? Puede ser un curso. Entonces, profesor es que es un docente, ¿no? Y haciendo un docente va a tener una relación, es un, ¿no? Es un profesor, bueno, es una persona, y también, sí, es una persona, es un ser humano. Ahora, también lo que es el curso de inglés, inglés que vendría a ser un curso, ¿no? Entonces, ya estamos viendo este tipo de relaciones que va teniendo un sentido, ¿no? Si te mencionan inglés, ¿tú con qué lo vas a relacionar? Es un curso. Si tú te mencionan, no sé, a la marca, ya sea HP o Apple, Acer, Asus, ¿con qué lo vamos a relacionar de frente? Ah, ya, esta es una computadora. O la marca Samsung y así, ¿no? Vamos a relacionar de repente con un celular. Entonces acá ya nosotros bueno, esto también la experiencia también nos va a ayudar a reconocer qué es, ¿no? Si es un objeto, es una persona, es un curso. Entonces así vamos identificando y ya nos va también permitiendo ya extraer un poco y con mayor facilidad, ¿no? Ahora, ya empezamos ya con lo que es qué debemos conocer para crear una base de datos. Primero hay que comenzar con la historia de SQL. Quiero reconocer que Donald Chamberlain en IBM comienza el desarrollo de un lenguaje de especificación de la base de datos relacionales. Luego se crea en el año 1974 lo que es SQL, así le llamaban. Luego en el año 1975 aparece el nombre SQL, pero le llamaban SQL 2 y luego lo convirtieron al nombre de SQL, ¿no? Entonces acá ya ese nombre que pasó de SQL a SQL ya se fue ya, ¿cómo decirle? Ya convirtiendo, pasó por una etapa de proceso, pero ya vemos que en este año 1975 ya se plantó ya con ese nombre. Después, 5 años después, en el año 1986, American National Standards Institute, o lo que le llaman ANSI, adopta SQL como un estándar, ¿no?, de los lenguajes relacionales. Entonces en este tiempo ya se apodera, ¿no?, el nombre. Finalmente la Organización Internacional de lo que es de los estándares, que le llaman ISO, en 1987 ya lo considera ya con el término SQL 86, pero todos lo consideran SQL. Entonces es importante conocer un poco de esto de SQL, de dónde proviene su nombre, porque a veces nos agarran y a veces no sabemos. Pero ya tenemos reconocidos en qué años más o menos fueron como se nombraron estos términos. Ahora, ¿qué debemos conocer para crear una base de datos? Primero, considera qué es SQL. En inglés, Structured Query Language. O en español, que es lenguaje estructurado de consulta, que es utilizado para crear, modificar, mantener y consultar una base de datos relacional. Si bien existe una especificación estándar que es soportada por la mayoría de los fabricantes que han desarrollado sus propias extensiones, haciendo que la ambicionada compatibilidad teóricamente garantizada por la adopción de un estándar se perdiera en el camino. Entonces, ya estamos viendo lo que es la definición de SQL, y lo cual ya vamos a ir avanzando. Para ello, tenemos que conocer un poco de sus componentes. En este caso tenemos el DDL, que es de Data Definition Language, y lo que tenemos es el DML, Data Manipulation Language. Son uno de los dos principales. También no hay que olvidar también que tenemos al DSL, que es Data Control Language, o lenguaje de control de datos, y al TCL, que es Transactional Control Language, o lenguaje de control de transacciones.
Entonces, vamos a ver un poco de ellos. Lo que es DDL, estas sentencias son utilizadas para la creación de una base de datos y todos sus componentes, ya sean tablas, índices, relaciones, disparadores, que lo vamos a conocer como triggers, procedimientos almacenados, etcétera, nos van a permitir, ¿no?, justamente crear las bases de datos mediante estos comandos que vamos a utilizar, o sentencias. En lo que corresponde a DML, justamente estas sentencias serán utilizadas para insertar, borrar, modificar y consultar los datos de una base de datos. Todo esto nos va a permitir realizar consultas, hacer el proceso más ágil y, bueno, en un menor tiempo posible, ¿no? Lo que se busca eficiencia o eficiencia. En el DSL, bueno, acá esta sentencia nos va a permitir al administrador del sistema gestor de base de datos el control al acceso de los objetos. Así de sencillo. Y lo que es TCL nos van a también permitir administrar distintas transacciones que ocurren dentro de una base de datos. Ahí tenemos lo que es el commit, que, bueno, es empleado para guardar el trabajo hecho, el rollback, que es también utilizado para deshacer la modificación que hice desde el último commit que hice. El save point también, que es usado para guardar temporalmente una transacción que pueda retroceder ese punto cuando sea necesario. Entonces, lo que vamos a ver ya es un poco de los dos primeros. En este caso nos vamos a enfocar con los componentes sintácticos, que es DML, ¿no? Ahora, tenemos lo que es esta sintaxis, que vamos a ver en la mayoría. Lo que es select, que es el verbo, ¿no?, que va a seleccionar. En este caso justamente nos va a permitir recuperar los datos de una base de datos. Y bueno, acá tenemos al costado lo que son los nombres de la columna, ¿no?, curso, nombre, nota, dependiendo de la tabla y los campos que tenga. Entonces, por eso son los nombres de columnas. Ahora, from significa, en español, significa de, o sea, de dónde vas a extraer esos datos, de qué entidad, de qué tabla. Entonces, por ello se plantea esa cláusula, ¿no? Y a su costado, como les dije, de qué entidad, puede ser la entidad alumnos, profesor, no sé, maestro, y así, ¿no? Vamos a ver distintas entidades que se van a ir presentando. Abajo tenemos lo que es el where. Where, traducido al español, es cuándo, palabras reservadas. Entonces, yo necesito extraer tales datos, pero ¿cuándo qué? Se tiene que cumplir una condición o una expresión, ¿no? Entonces, la palabra reservada en este caso se le asigna where, y a su costado es asignatura. Bueno, en este caso también representa el nombre de una columna, y va a ser igual, entre comillas, dobles, la constante, ¿no? Por ejemplo, si estamos buscando, no sé, puede ser el nombre de la asignatura que sea aritmética o mate, o te estoy hablando de geometría. Entonces, entre comillas, podemos colocar ese nombre, ¿no? Geometría, dependiendo si está en mayúscula, mayúscula en minúscula o solo minúscula. Ahí se puede diferenciar, dependiendo de la base de datos. Ahora, el día de hoy vamos a utilizar lo que es el Oracle SQL Developer, la versión OCG, que es respaldado por Oracle. Entonces, vamos a ver algunas capturas y algunas sintaxis que son bien utilizadas. Tenemos en lo que es condiciones de comparación. En este caso tenemos lo que es el operador y su significado. En el operador tenemos ese que es between and, entre dos valores, ambos inclusive. Y a su derecha, veamos y trasladémonos. Tenemos el select from employees, cuando, por ejemplo, ahí las voy a ver. Seleccione todos los campos de la tabla de empleados cuando el salario se encuentre entre 13.000 y 14.000. Entonces, acá nos está permitiendo buscar entre qué valores se encuentra, o mostrar, digamos, los empleados que tengan ese salario, ¿no? Entre 13.000 y 14.000. Entonces, acá ya estamos utilizando este tipo de sentencias. Abajo tenemos lo que es el operador int, bueno, que es o modificación. Entonces, acá nos dice que significado, dice coincide en cualquiera de las listas de una lista de valores. Cuando vamos a buscar el nombre o el código, en este caso de la región, nos estamos identificando por region ID, lo vamos a ubicar cuando esté en el código 1 o en el código 2, o en ambos también. Entonces, acá estamos diciendo que muestre todos los campos de la tabla countries cuando la región ID sea 1 y 2. Entonces, en estos campos nos va a mostrar todos los datos que están en estos dos claves, ¿no? En sus IDs de la región. Entonces, ahí estamos viendo que coincidan en estos números.
Después tenemos lo que es el operador like. En este operador like tiene que coincidir con un patrón de caracteres. A veces cuando buscamos un nombre o un apellido y así, ¿no? Nos puede pasar y queremos buscarlo y a veces el nombre empieza con y a veces no sabemos. Entonces acá este comando o este operador nos va a permitir encontrar ello. Por ejemplo, cuando queremos buscar el nombre de un país que comience con A, tenemos que escribir el nombre de, en este caso, la letra A en mayúscula, que como es un país, va a empezar con mayúscula, y al costado el operador, que es el símbolo de un porcentaje, ¿no? Esto quiere decir, este símbolo representa que después de A puede haber cualquier letra, ¿no? Entonces, y luego lo cerramos con esas comillas simples. Entonces así ya estamos identificando y dónde vamos a encontrar ¿cómo se llama? Estos países que empiezan con A, vamos a identificar mediante este tipo de comando. Después tenemos lo que es el operador isNull, que es un valor nulo. Bueno, en este caso podemos hacer, no sé, cuando la comisión de algún empleado sea nula, ¿no? Entonces podemos ver quiénes son los empleados que tienen comisión nula. Entonces, solamente con establecer, cuando hay el comando where commission pst isNull, ahí ya nos estaría arrojando una serie de resultados que los empleados tendrían esa comisión, ¿no? Es cero y ya estaríamos observando estos detalles. Para las condiciones lógicas, hay los operadores más clásicos, AND, OR y NOT. AND, y, OR, OR y bueno, NOT, no, en español, ¿no? Cada uno va a tener su significado. AND va a devolver true si las dos condiciones componentes son verdaderas. Por ejemplo, y mencionan también en lo que es acá en la tabla empleados. Cuando vamos a mostrar todos los campos de la tabla de empleados, pero cuando el salario se encuentre entre 13.000 y el salario también sea menor a 14.000. Entonces acá estamos empleando estos dos valores. Si ambos cumplen, nos va a mostrar el resultado. Si no, no hay. Ahora, tenemos en el campo OR, devuelve true si alguna de las condiciones es verdadera. O sea, no es necesario que las dos sean sí o sí verdaderas. Si es que basta que una sola sea, nos va a mostrar. Por ejemplo, si tenemos que el cargo del trabajador es @BP, solamente tenemos eso, nos va a mostrar. Si solamente tenemos de FI Accounts, también nos va a mostrar, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, no es necesariamente que las dos sean verdaderas en este caso. Ahora, el NOT es lo que va a negar, devuelve true si la siguiente condición es falsa. En este caso, viendo con lo que es la parte de la comisión de los empleados, queremos ver lo que ganan, los que tienen comisión, ¿no? En este caso le estamos negando, es decir, que los campos no sean vacíos, que tengan un valor. Entonces, cuando tienen un valor, ahí vamos a ver toda la lista de empleados que tienen esta comisión. Entonces, negando lo que estábamos afirmando. En los que son componentes tácticos, vamos a ver las funciones de grupo, ¿no? Vamos a ver un poco también lo que es ABG, count, max, main, stdep y sum, variance. Los principales y los que son más usados es promedio, cuenta, máximo, mínimo, suma. Son esos los principales de lo que vamos a estar viendo. Bueno, ABG nos va a botar obviamente el promedio. Por ejemplo, si queremos saber el salario promedio de los trabajadores, vamos a utilizar esos comandos. Si es que queremos saber también la cantidad de número de empleados que van a ver en una tabla, también lo veremos por ahí con la count. Si queremos ver el salario máximo y el salario mínimo de los empleados, también lo podemos observar. También si queremos ver la suma de los salarios que tienen los empleados, también lo podemos observar en ese tipo de comandos. Entonces, todos estos comandos los vamos a ir utilizando con el pasar del tiempo. También tenemos cuando es group by. Bueno, group se nos viene en mente y lo podemos relacionar en español, agrupar, ¿no? Agrupar todo esto. Entonces, acá hemos puesto un ejemplo de employee. Por ejemplo, tenemos esa tabla. ¿Qué nos están pidiendo? Selecciona el líder del departamento, el promedio del salario, estamos viendo también un poco de promedio de la tabla empleado, pero esto lo vas a agrupar por el departamento ID, o sea, su ID del departamento. Es decir, me vas a agrupar, si tengo en el departamento 1, tengo a Ana, tengo a James y a otros empleados, me vas a sumar esas cantidades y me las vas a mostrar, pero ya agrupados, no quiero que me lo muestres independientemente, ¿no? Agrupadas. Entonces con este comando nos va a permitir eso, ¿no? Agrupar y tener una vista ya más simplificada.
Ahora, tenemos lo que es order by. En este caso, order by va a permitir ordenar, ¿no? En español es ordenar por. Entonces, tenemos de dos formas, ascendente y descendente. En este caso, la sentencia order by y order by as es lo mismo. O sea, da lo mismo si es que la escribes así o no. Pero nos va a permitir ordenar los registros de la tabla de forma ascendente. Y si la escribimos order by, punto suspensivo, porque ello depende de la condición en que se ponga. Ordenen los registros de la tabla, en este caso sería de forma descendente. Y bueno, para estos campos vamos a hacer así comandos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí en la parte de abajo, tenemos lo que es select employee ID, first name, job ID de la tabla de empleados. Ordénamelo por el ID de empleado de forma ascendente, y de forma descendente me vas a ordenar el job ID, o sea, ID del trabajo, ¿no? O del puesto. Entonces ahí estamos empleando ambas sentencias, lo cual nos va a permitir esto, ¿no? Ordenarlos en la forma que nosotros deseemos, ¿no? Podemos ordenar países, nombres, apellidos, lo que nosotros deseamos y lo que nos pida también en la consulta. También tenemos un poco de las subconsultas, ¿no? Bueno, y acá vemos una de sus sintaxis. Select from, table 1, o sea, cualquier tabla que nosotros busquemos, cuando la columna 1, columna 2 sea igual a, y acá seleccionamos, ¿no? Abrimos una nueva consulta que es interna, y acá podemos seleccionar, no sé, lo que nos pidan, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo, en la imagen tenemos select, en este caso están pidiendo la cantidad, en este caso es de los trabajadores. Entonces, para ello hemos empleado la subconsulta. Entonces dice select como, y acá pusimos un as, que esto lo vamos a ver como un alias. El as va a representar el alias de la tabla. Y acá vamos a seleccionar, ¿no? Seleccionamos el apellido de la tabla de empleados cuando el campo salario sea mayor al promedio de los empleados, ¿no? Entonces, acá ya estamos empleando ya las subconsultas, nos va a permitir agilizar, ¿no? Algunos procesos, y también hacer algunas consultas que ya tengan un poco más de nivel, ¿no? Para demostrar lo que pide el cliente, y también para lo que requiera también en alguna consulta. Bueno, y acá tenemos los más conocidos, como les dije, insert. En este caso va a añadir nuevas filas de datos a la base de datos. Tenemos acá lo que es insert into table, y acá entre paréntesis el nombre de las columnas, depende de la cantidad de columnas que tenga, tiene 1, 2, 3, 4, la cantidad de columnas que sea necesaria, pero todas estas van a estar separadas por coma. Values, los valores que tú vas a agregar. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos lo que es la función o el cargo del job, ID job. Entonces hemos puesto IT, EINOR, también hemos puesto analista, y bueno, el monto, ¿no? 5.000, 15.000. Entonces acá ya estamos ya insertando un nuevo registro a la tabla, ¿no? Que es la tabla Jobs Housing. También lo que es el campo el sentencia update, que nos va a permitir actualizar las tablas. Bueno, también para actualizar podemos actualizar las columnas o también los campos, ¿no? En este caso hemos utilizado una tabla que es Jobs Housing. Hemos modificado el salario mínimo, lo vamos a aumentar en un 10%. Entonces estos campos, digamos que si está en 5 va a aumentar a cierto número, ¿no? Y dependiendo del porcentaje que se le asigne. Entonces para esto nos va a servir para actualizar ante algún error o de repente, digamos, queremos cambiar el correo de alguna persona. Esto nos va a permitir actualizar, ¿no? Los campos. Bueno, acá tenemos lo que es el delay, que en este caso su nombre mismo lo dice, y traducido al español dice suprime la fila de los datos en la base de datos. Entonces, elimíname de la tabla tal, o sea, Jobs Aussie, siempre y cuando se cumple esta condición, ¿no? Cuando el Job ID tenga el cargo de IT Proc, ¿no? O sea, que sea el cargo del programador. Entonces vamos a eliminar ese registro que se encontró ahí. También puedes usar ante posibles errores que se hayan cometido, o de repente, no sé, borrar alguna cuenta, borrar algún nombre, algún registro que no queríamos. Entonces esto nos va a ayudar de mucho. Ahora tenemos lo que es el join. Como pueden ver ahí, hay dos círculos que están prácticamente ahí intersectados. Tenemos la tabla 1 y la tabla 2. Esto nos va a permitir unir tablas.
¿Mediante qué? Mediante su llave, la llave foránea, ¿no? En este caso, si tenemos a la tabla de departamentos que tienen la llave como llave foránea, department ID, la tabla de departamentos que tiene su llave primaria que es department ID, ambas coinciden. Entonces, por medio de esta llave, nosotros vamos a unir y vamos a generar, como decir, una nueva tabla donde vamos a visualizar, ¿no?, los campos. Entonces, por eso acá en la parte de abajo les he puesto un ejemplo donde vemos que hemos colocado lo que es el nombre, el apellido, el teléfono y bueno, el nombre del departamento lo hemos unido en una sola tabla, en una sola consulta. Entonces esto nos va a permitir, nos va a ayudar de mucho también para realizar este tipo de consulta, ¿no? Cuando queremos extraer distintos datos de distintas tablas, ¿no? Miren, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, como dijo Nelson Mandela. Y ahora vamos a ver, vamos a profundizar en lo que es el Oracle. Vamos a ver unos ejercicios. A ver, listo. Para esto, lo que hemos hecho, yo he planteado una serie de ejercicios en base a qué, al usuario HR. Para esto, nosotros hemos tenido que instalar el programa que es Oracle SQL Developer en la versión OCG. Hemos también tenido que realizar la conexión. Primero lo hice en el SYS, luego en HR para crear esto. Y acá tenemos distintas tablas, ¿no? Countries, Departments, Employees, Job History, Jobs, Aussie, que lo creé hace poco, Locations y Regions, ¿no? Que es el nombre de las regiones. Entonces, bueno, acá vemos que ya está conectado. Y bueno, acá he planteado unos ejercicios. Tenemos el primero para ver un poco de los comandos que hemos mencionado en la diapositiva, que es el operador between and. En este caso, nos está diciendo que muestre todos los campos de la tabla Employees. Entonces, para esto, como tengo esta facilidad de ver las tablas, me dirijo acá y acá veo, ¿no? Basta con desplegar en el signo más. Voy a ver todos los campos que tiene. Ahora, con esto no me voy a guiar para calcular lo que me están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, me están diciendo, en este caso, visualizar o mostrar todos los campos de la tabla empleados cuya campo salario se encuentra entre 13.000 y 14.000. Como vieron, a ver, vamos a utilizar esta sentencia, que es select from. Select, en este caso me está diciendo todos los campos. Cuando es todos los campos, como el asterisco, from de la tabla employees. Hasta ahí puedo mostrar todos los campos, pero nos están pidiendo algo más, cuyo campo salario se encuentre entre 13.000 y 14.000. Entonces, planteo la conta. Cuando el salario, en este caso, veo acá cómo se llama el campo salary. Ahora, para esto voy a poder escribir en minúscula, en mayúscula, todas las consultas. Entonces, cuando el campo salario se encuentre, entonces acá empleo la función between. ¿Ya? Entonces escribo el valor entre 13.000 y, que significa, también vamos a utilizar eso. Entonces, con esto, nosotros nos tendría que mostrar, bueno, acá voy a confirmar donde me va a mostrar, que es el usuario HR. Listo. Y acá tenemos, ¿no? Se le muestra todos los campos de la tabla de empleados cuyo campo salario sea entre 13.000 y 14.000. Entonces acá me está mostrando todos los campos. Employee ID, first name, last name, email, phone number, holiday, UID, salary, comisión PCT, manager ID, department ID. Entonces todos los campos nos están mostrando, pero ¿qué particular tiene? Que el salario se tiene que encontrar entre 13.000 y 14.000. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Cumple que no es establecido, porque si no, en este caso yo solamente con hacer clic acá, me estaría mostrando todo esto, ¿no? Y acá no, miren, acá vemos distintos salarios, 11.500, 6.200, entonces no estamos completos. Pero con lo que nos está pidiendo, ya estamos estableciendo un límite. Luego, en el siguiente ejercicio, nos dice, muestre todos los campos de la tabla countries. Entonces, todos los campos de la tabla countries. Ya, acá tenemos todos los campos de la tabla countries que se encuentra acá. Ya, estos son los tres campos. Entonces, bueno, como nos están pidiendo todos los campos, vamos a hacer un select. En este caso voy a escribir ya todo con mayúscula. Select from countries. ¿Pero qué nos dice?
cuyo campo región ID sea 1, 2. En este caso vamos a utilizar el operador IN. Cuando la región ID se encuentre en 1 y 2, nos va a mostrar todos esos campos que se encuentren en estas regiones. Justamente acá estamos viendo, miren, el region ID es 1 y 2, 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 1 y 2. Entonces acá ya estamos viendo cómo esto se va coincidiendo, ¿no? Con los valores que yo coloqué. Si yo pongo 3 y 4, esto también puede variar. Entonces, dependiendo del caso, cómo te lo piden, esto puede ir cambiando. Entonces ya tenemos de esta tabla, ¿no? Lo de la tabla countries, sus IDs que son unidos, y bueno, acá vamos a ver, en este caso, a qué país pertenece, ¿no? Argentina, Bélgica, Brasil, Suecia, Germania, Dinamarca, Francia, Italia, ¿no? Y así, Holanda también. Ahora sigamos con el operador like. Bueno, en este caso, cuando nos dicen el operador like, como les dije, vamos a ver cuáles son los nombres que comienzan, o que empiezan, o terminan, o también pueden incluir, ¿no? Entonces, en este caso, nos está diciendo, muestre todos los campos de la tabla countries, cuyo country name, acá ya nos están diciendo qué campo inicia con la letra. Entonces, para esto, vamos a hacer esto. Hacemos un select from, porque nos están diciendo todos, countries, cuando country name, country, like, y acá, comillas simples, que inicia. Entonces, tenemos la letra A, sin el porcentaje, cerramos, ¿ves? Con esto vamos a ver que todos los países van a empezar con la letra A. Miren, solamente tenemos a ellos dos, Argentina y Australia. Y verificando con lo anterior, ¿ves? Argentina, claro, Australia no va a aparecer porque está con otro régimen allí. Pero acá tenemos, ¿no? Ahí. Luego abajo nos dice, bueno, acá vamos a hacer lo mismo. En este caso voy a copiar, no tiempo. En este caso nos dice que contenga la letra M. Ya, cuando nos dicen esto, vamos a colocar dos signos de porcentaje. Ahora, no sabemos en qué posición puede estar al inicio, puede estar al final. Entonces, para este caso, cuando dice contenga, quiere decir que está dentro de la palabra. O sea, puede estar al inicio, final o al centro. En este caso lo voy a poner así. Ahora vamos a seleccionar. Entonces tenemos que contenga la letra M. Mira, Bélgica está al final, Germania, bueno, en este caso Alemania, Dinamarca, ¿no? Y así, estos países tienen la letra M, contienen la letra M. Ahora sigamos. En el siguiente caso nos están diciendo, muestra todos los campos cuyo country name tenga como segundo carácter. Ya, en este caso ya nos están diciendo como un segundo. Bueno, cuando no tenemos un segundo carácter, vamos a utilizar lo que es el guión abajo. Guión abajo y nos dicen la letra R. Pero después de esa letra no sabemos qué puede ver, entonces lo vamos a dejar con signo de porcentaje. Entonces vamos a ver que ejecutando ese código, ¿ven? En la segunda letra, Argentina, Brasil, Francia. Entonces acá ya estamos viendo que este tipo de sentencia nos está indicando la posición de la letra y dónde lo vamos a ubicar, ¿no? Por medio de estos símbolos que estamos mostrando. Guión abajo y lo que es el porcentaje. Entonces esto nos va a permitir buscar los nombres de manera más fácil. Luego tenemos lo que es el operador isNull. En este caso, isNull, como les dije, vamos a agarrar y acá también nos pide lo que es la comisión. En este caso vamos a la tabla de empleados. Bueno, en este caso lo dejo ahí para que lo vean. Entonces vamos a hacer un select. Entonces vamos a empezar con mayúscula. Select from, porque también nos están pidiendo toda la información de la tabla de empleados. Cuando la comisión, tenemos que tener en cuenta cómo escribimos, porque si escribimos erróneamente nos va a arrojar un error. Entonces hay que ver que las letras estén correctamente, para eso me guío de ello, de los campos. Cuando dice que es nulo. Entonces, vamos a ver todos los empleados cuando su comisión es nula. Y como pueden ver acá, tenemos que, miren, ninguno de estos empleados tiene comisión. Todo está vacío, no hay nada. O sea, ellos no van a ganar comisión. Entonces acá ya estamos viendo, ¿no? Con esta función nos va a permitir todo esto, ver quiénes están en nulo. Ahora pasemos a las condiciones lógicas.
Ya, las condiciones lógicas, como dije, estaban las operadas are, or y not. En este caso vamos a estar con el are. Bueno, en este caso es algo similar. Vamos a ver select from, apenas están viendo todos los campos en la tabla de empleados. Empleados. Cuando el salario sea entre 12.000 y 14.000, ya. Cuando sea, o sea, vamos a utilizar estos símbolos, que sean mayor o igual a 13.000, pero va a ser menor o igual a 14.000. 12.000. Ejecutamos y acá está. Vemos todos los campos y justamente coinciden, ¿no? De 12.000 y 14.000, entonces salario. Después nos dice, muestre nombre y apellido ya. En este caso ya nos está diciendo ya hay que seleccionar los campos. Entonces, select first name. First name. Nos está pidiendo también el apellido. First last name. Salario. El job ID. Tener cuidado con que sean comas. De la tabla empleados. Cuando job ID sea at depend. Ya, cuando es así, tenemos que colocar comillas simples. Job ID o job ID también nos está diciendo que puede hacer. Y finalmente punto y comas. Entonces vamos a ver que cuando vamos a mostrar esta consulta, esta ejecución, nos va a salir justamente el nombre, el apellido, en este caso nombre, el apellido. Ay, miren, disculpe, faltó con razón que no sé. El nombre, el apellido, el salario, el cargo, y acá estamos viendo, ¿no? Y su job ID. Entonces, con esto ya estamos viendo ya los datos que tengan el campo, el job ID en app o en IFI account. Entonces, cualquiera de estos dos nos va a mostrar. Si no tuviera este, nos va a mostrar el otro. Si no tuviera este, caso contrario, nos mostraría el otro. Pero cualquiera de los dos nos va a mostrar. Por eso es el OR. Luego tenemos, muestra toda la información de los empleados cuya comisión será nula. Ya, en este caso, como nos está diciendo sea nula, en este caso seleccionamos esto. Nos está diciendo que no sea nula, solamente le vamos a agregar un no. Entonces, lo que pasarían de cero van a tener números. Por ejemplo, su comisión va a ser de acá, estos valores que estamos viendo acá, y hay números. Entonces, en este caso ya hay números, como les dije. Y acá negamos, ¿no? De lo que era nulo, lo vamos a negar, que no sea nulo, que haya un valor ahí. Entonces, como vemos en las funciones lógicas, todo esto nos va a permitir y apoyar en las consultas. Ahora pasemos a las funciones de grupo. Cuando tenemos las funciones de grupo, vamos a ver lo que es el select. Nos está pidiendo el promedio del campo salario de la tabla de empleados, o sea, decir, mostrarle el salario de los empleados. Ya, ABG, que es el comando salary, as salario, bueno, en este caso lo voy a escribir salario promedio. ¿De qué tabla? ¿De qué tabla de empleados? Ya. Les dije, he utilizado este as, que es para colocar como un alias. En este caso le he puesto salario promedio. Entonces nos va a mostrar el promedio. Miren, todo este es el monto. Con esto ya vamos a sacar el promedio de los salarios de todos los empleados. Continuemos. La función count nos está pidiendo muestra el número de empleados registrados. Entonces hacemos un select count de todos. Entonces caso asterisco como número de empleados. Entonces colocamos n, bueno acá lo voy a colocar así, número de empleados. Este es un alias para que no salga el nombre de psico en inglés. Como número de empleados. ¿De qué tabla? Employees. Entonces seleccionamos esto, ejecutamos y acá está. Número de empleados, 107 empleados. ¿Ven? Son 107 empleados que tiene la empresa. Ahora continuamos también con lo que es la función máximo y mínimo.
En este caso nos está pidiendo muestra el salario máximo y mínimo de la tabla de empleados. Bueno, entonces vamos a juntar ambas. Vamos a decir, seleccioname el máximo del campo salario. En este caso le voy a poner un alias también a ese máximo. También el mínimo salario. ¿Con qué nombre? Salario mínimo de la tabla de empleados. Bueno, y acá tenemos, ¿no? El resultado. El salario máximo de todos los empleados es 24.000 y el salario mínimo que está a su costado es de 9.100. Después tenemos lo que es la función sum. Sum que nos va a mostrar la suma de los salarios. En este caso nos está pidiendo suma de salarios de todos los empleados. Ya, vamos a hacer una select también, un select. La sentencia sum, salary. Ya, como también le voy a poner otro área, salario total o de la tabla employees. Y ejecutamos la consulta. Listo, nos está arrojando este valor. Entonces ya tenemos este valor que es 691.416. Entonces acá ya tenemos esto mediante esta sentencia que es sum, pues suma de salario, suma, no sé, de otros números o campos que correspondan, ¿no? Dependiendo del caso que te planteen. Ahora, para agrupar y ordenar tenemos lo que es la función growth. En este caso nos está pidiendo muestra la cantidad de registros agrupado por el campo region ID de la tabla countries. Ya vamos a ordenar entonces. Entonces, ya, acá todo mayúscula, select, region ID, voy a poner con el nombre de región. La cantidad, ya, ya, voy a poner así entonces como cantidad de países. Cantidad de países. Ya. Más de la tabla countries. Ahora, esto lo vamos a agrupar, group by, justamente por la región ID. ¿Listo? Tenemos que en la región 1 hay 8 países, en la región 2 hay 5, en la región 4 hay 6, en la región 3 hay 6. Entonces, le hemos agrupado mediante este comando group by. Luego tenemos lo que es la función order by. Acá nos pide muestre el apellido, nombre y correo de cada empleado. Pero nos está diciendo ordene los apellidos. Ya, en este caso no nos ha dicho cómo, y esto vamos a asumir que es bueno, de manera ascendente, o lo dejamos así nomás. Select last name, ¿ya? El apellido, el nombre, first name, email de la tabla empleados. Vamos a ordenarlo por last name. En este caso, como les dije, si no escribo nada, ya lo está considerando como un orden ascendente. Bien, vamos por el orden ascendente, acá está. Eso son varios. Entonces empieza desde la A, B, C, D, F, G, hasta que termine, ¿no? Hasta la Z. Entonces ya estamos ordenando acá. Continuamos. En este caso ya nos está pidiendo en orden ascendente y descendente. Ya. Algo similar vamos a hacer acá. Entonces select employee ID, first name, que es un nombre, first name, job ID, from employees, order by, employee ID. Lo voy a poner así para que también vean que también funciona. Job ID. Seleccionamos esto, ejecutamos.
Justamente ya nos está mostrando. Entonces, en orden ascendente y en orden descendente, ¿no? Como vemos. Job ID, descendente, Employee ID, ascendente. Ahora, dice, ¿cuántos empleados tienen un salario mayor al salario promedio? Ya. En este caso ya estamos viendo lo que es su consulta. En su consulta vamos a establecer el select count, que tenemos que colocar esto. Vamos a establecer esto como cantidad de la tabla. Acá seleccionamos. Primero vamos a seleccionar lo que es el apellido. From employees. ¿Cuántos empleados tienen un salario mayor al salario promedio? Ya, tenemos el campo last name y también nos estamos olvidando de cuando el salario sea mayor. ¿No? El promedio, que es ABG, salary, tabla, employees. Y tendríamos... Listo. Entonces, vamos a repasar. Dice, ¿cuántos empleados tienen un salario mayor al salario promedio? Entonces, para ello, cuando nos están pidiendo cantidad, bueno, un count a todo. En este caso le he puesto con este alias, cantidad, ¿de qué tabla? Bueno, en este caso vamos a seleccionar primero el apellido de la tabla y cuando el salario sea mayor al salario promedio. Por ello hemos puesto este campo, salary y el select, ¿no? Tiene que ser mayor al promedio de lo que ya se estimaba. Entonces, cuando se cumple todo esto, nos va a reagir a arrojar este resultado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer esto. Y también hay que verificar los paréntesis, porque siempre puede ser que se nos escape. Ahora, ya lo que es este DML, para ello voy a cerciorarme de borrar esta tabla. Ya. Para ello he creado una tabla auxiliar, que es la tabla Jobs Aussie. Vamos a realizar pruebas sobre acá. No quiero modificar las tablas originales. Entonces voy a crear acá una tabla, create table, el nombre de la tabla. Y bueno, a ver. Voy a ejecutar esta línea de código. Ya. Este comando. A ver, nos dice acá. Inserte un registro ya en la tabla Jobs Aussie, señalando cada campo y su respectivo valor. Ya, cuando nos están pidiendo esto, vamos a empezar así como un comienzo. Insert into. Entonces, en este caso la tabla, el nombre de la tabla, Jobs Aussie. El campo Job ID. Luego tenemos title. En su siguiente campo. Salary. Max Salary. Ya. Todos estos campos son de la tabla que crearon. Vamos a hacer el values. ¿Qué valores vamos a agregar a esta nueva tabla? A ver, voy a agregar el valor de id, en este caso analista, ponerlo así. Y tiene el nombre que es analista. Acá el valor de 5000 y acá 15000. Ya. Acá ya he especificado cada campo y su respectivo valor. Hay algunos ya que con facilidad ya de frente solamente colocan insert into, jobs, aussie y todo, values ahí y todo lo que está acá, ¿no? Ya sé cuando ya tienes esa experiencia y rapidez. Entonces en este caso yo ya inserté, ya tengo la fila insertada. Ahora, si cuando ya adquirí esa experiencia, ya tengo esa facilidad ya de escribir, entonces más rápido diría insert into, jobs, aussie. Y acá ya me voy, bueno, ya de frente ya insertar los valores. ¿Qué valores voy a agregar? En este caso voy a agregar el IT, el analista programador, digamos, ese campo. Luego sigo nombre. El nombre de este caso es analista programador.
Ya, ¿qué más? Continúa el siguiente campo, que es, vamos a un valor de 6.000 y acá 16.000. Y bueno, miren, nos va a permitir ejecutar lo mismo. No hay ningún problema si es que no llego a escribir esto. Esto es para referencia. Entonces así ya lo escribimos. Ahora voy a eliminar nuevamente esto para continuar con la siguiente, que es la sentencia update. Otra vez voy a crear, como hemos hecho cambios de ahí. Ahora, ¿qué nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo actualice el salario mínimo y el máximo salario en un 10%. Entonces vamos a decir de frente. Update, mayúscula, update, todo bien. Modifícame la tabla job salary. Lo va a modificar cuando el salario mínimo ya no va a ser el mismo. Va a variar. Va a ser mínimo salario más el mínimo salario por 0.10, que es 10%. No vayamos a colocar el valor en 10% así. Vamos a colocar el 0.10 porque ya está transformado. También que vamos a modificar el max salary. Ya no va a ser el mismo, va a ser max salary más max salary por 0.10. Todo esto se va a realizar terminando esto, el punto y coma. Pues ya tenemos la sentencia y vamos a proceder a ejecutar. Uy, miren, acá nos dice, hay un fallo, entonces tenemos que pasar a revisar. Tenemos update, jobs, salary, ya nos está pidiendo que modifiquemos el mínimo salario cuando hay que revisar acá los valores, mínimo salario más mínimo salario por 0.10. Ya, nos también diciendo que el máximo salario es igual al máximo salario más el máximo salario por 0.10. Ya, a ver, ¿qué nos dice? Dice tabla. Ah, ya, listo, creo que a ver, voy a revisar nuevamente. Pero voy a borrar esto. Ya, listo. A ver, repasemos. Dice, actualice el campus mínimo salario y máximo salario, un valor total ya en la jobs ya, listo. También tenemos que actualizar esta tabla, update jobs AUSI. Ah, miren, le había puesto mal el nombre. Tenemos que tener en cuenta eso. Ya ves. Por un nombre, a veces tener que tener este cuidado. Que por un mal nombre, a veces no podemos ejecutar bien las sentencias. Entonces tenemos que revisar ello antes de ejecutarlo, ¿no? Y si no, ya lo podemos corregir, ¿no? Pero para eso tenemos que tener buen ojo. Ya, continuemos. Actualiza el campo job title, cuyo job ID sea IT Pro en la tabla jobs housing. Bueno, en este caso vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer un update también de la tabla jobs housing. Estoy pidiendo que modifiquemos el título. Un programador master. Ya lo voy a poner así. Programador master. Ya, programador master cuando job ID sea igual a qué? No, IT Pro. IT Pro. A ver, verifiquemos los campos, programador ya que en este caso lo he puesto así, a ver, ya, listo. Entonces ya tenemos actualizado, como nos estaba pidiendo, actualice el campo job title, hemos cogido este campo y le hemos puesto un nuevo valor que es programador master. Ya no se va a llamar como estaba antes. Pero esto se va a cumplir cuando el job ID sea IT proc, ¿no? Como nos está diciendo acá en el enunciado. Bueno, ahora pasemos otra vez a eliminar. Hemos hecho algunos cambios. Creamos nuevamente. Y bueno, acá vamos a ver ya un borrado así siempre. En este caso vamos a eliminar de la tabla
Ya, vamos a eliminar esto que nos está pidiendo el Jobs Aussie, yo ID. Ya, cuando... Ajá, listo. Entonces vamos a hacer delete. ¿Delete de dónde? De la tabla Jobs Aussie. Cuando Job ID sea IT Pro. Entonces, con esta sentencia hemos eliminado ya. Cuando tenía este nombre, el cargo Job ID, ya no nos va a aparecer, ¿no? Porque ya va a estar eliminado. Entonces solamente nos quedaría ahí. Y así podemos eliminar distintos campos dependiendo de la condición que se nos presente, ¿no? A ver. Para ello vamos a ver acá un select. Vamos. Y ven, acá tenemos todos los campos que hemos cogido, pero hemos eliminado ya lo que es el ITproc. Entonces ya no va a aparecer ya acá el ITproc. Por ejemplo, si yo quiero eliminar no sé, se me ocurre ese tema, ya voy a coger esto, la misma sentencia, y acá, ¿no? No. Entonces, este campo, ya lo vamos a ver. Otra vez hago la consulta para visualizar los cambios y ya, ¿ven? Ya no está. Ya no nos aparece ese tema. Entonces así, ¿no? Así podemos estar eliminando distintos campos. Ahora, en lo que tenemos el join, como les dije, nos va a permitir unir tablas. En este caso nos está diciendo, muestre el nombre, apellido, teléfono y nombre del departamento donde trabaja cada empleado. Entonces, miren, empleado y departamento. El departamento tiene su llave principal, ID, y employees, por acá debe tener su llave foránea que es department ID. Entonces, comparten esta llave. Entonces, por medio de esta llave, nosotros vamos a unir ambas tablas. Entonces, acá vamos a hacer un select. Select. Voy a ponerle un alias. En este caso, eso lo vamos a ver luego. Que es first name, e.firstname. Lo voy a poner con así. O sea, no es necesario también escribir el as. También tenemos la opción de poner así o más de frente. Vamos a ponerle como nombre. Luego ponemos el last name. Vamos como apellido. De la tabla empleados vamos a coger su teléfono, que es phone number. Entonces ponemos phone number. Hay que verificar que las letras estén bien escritas. Bueno, y departamento ID, voy a ponerle una D, como el department ID. Ahora, de esto, disculpen, es el nombre del departamento. Ya, tenemos todos estos campos que nos están pidiendo. Acá también le voy a poner un alias. Nombre del departamento. Nombre. Luego de esto, seleccionamos de qué tabla vamos a coger los datos. De la tabla employees. ¿Y con qué alias? Con el alias de. Acá viene el comando join unido con tabla departments. Y la voy a poner con la letra D, que es su alias. Ahora, acá vamos a utilizar lo que es el lógico. E.department ID. Tenemos que ver la llave foránea. Y llave principal, en este caso vamos a coger la llave principal. Y acá el punto department ID. Antes de ejecutar, vamos a ver esto. Bien. El join es para unir tablas. El on es donde van a coincidir. Ese department ID estamos cogiendo de la tabla de empleados su llave foránea, que es department ID. Y esta llave foránea se relaciona con esta llave, que es la llave principal de la tabla de departamentos. Y esto es cuando coincidan estos campos, vamos a mostrar estos datos. Y ahí vamos a ver que nos va a seleccionar justamente esto. Miren, hemos unido lo que es el nombre del empleado, que es Daniel, el apellido del empleado, que es Fabiet, su número telefónico, que es este conjunto de números,
y el nombre de departamento, ¿no? O sea, el departamento donde está trabajando. Ahora, si yo deseo agregar otro nombre, por ejemplo, el manager ID, yo puedo coger acá de.manager ID, de.manager ID. Entonces con esto también voy a ver su ID, ¿no? Entonces voy a poner acá como ID. Y cuando nosotros lo organizamos vamos a ver también su ID. Y entonces así, ¿no? Podemos coger distintos campos, pero que estén en ambas tablas y relacionadas, como le dije, mediante la llave foránea. En este caso su llave foránea de la tabla de empleados es Department ID y su llave principal de acá es Department ID. Entonces así podemos relacionar una, dos, digo, dos a tres tablas o cuatro tablas, dependiendo de las tablas que se necesite. En este caso hemos trabajado con dos porque es lo básico. Entonces, así ya estaríamos concluyendo con lo que es la unión de tablas y las distintas sentencias que hemos visto a través de esta herramienta que es Oracle SQL Developer, lo cual nos ha permitido realizar distintas consultas y estas consultas, una vez que lo lleves a un aplicativo web, a una página web, ya te va a permitir facilitar, ¿no? En el momento que nosotros, por ejemplo, veamos esos botones de agregar, o suprimir o actualizar esos campos, detrás de todos esos botones se esconde esto, ¿no? Lo que son estos códigos que a veces pueden ser algo sencillo, pero también difícil, ¿no? Dependiendo del caso que se plantee. En este caso estamos viendo así casos sencillos, pero esto con ya la experiencia y la práctica que tengas, lo vas a poder sobrellevar y practicar de una buena manera.